Nuestro primer invitado, como había avanzado, es Andrés Farrugia, el gerente general de la Caja de Ahorros. Andrés, bienvenido a Next Noticias. Feliz año. Inmediata al Acuerdo de París sobre el clima. Buen día. Andrés Farrugia, buenos días. Bueno, vamos a tenerlo a él porque vamos a hablar de esa sindemia. No solamente la pandemia de salud y social que estamos viviendo, sino también esa pandemia económica. Hay una moratoria vigente. ¿Cómo uno puede acogerse a esa moratoria? ¿Qué va a pasar cuando esta moratoria termine? Son las grandes incógnitas que tenemos todos, pues en Panamá, con la cabeza, pues como un mundo. Don Andrés Farrugia, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y feliz año. Muchísimas gracias, igual. A ver, uno de los puntos importantes, hablaba con el ingeniero Blandón, que es esta sindemia que estamos viviendo. No solamente pues la pandemia de salud y social, sino la pandemia económica. Está esta medida de moratoria. ¿Cómo ha sido la recepción por parte de los clientes de esta importantísima entidad bancaria de esta moratoria y cómo debe aplicarse esa moratoria? Efectivamente, Fernando, como bien lo señalas, esta pandemia de salud ha traído una situación económica absolutamente inesperada. Y así como hay, digamos, empresas o personas con padecimientos de salud física, hay empresas con padecimiento de salud financiera. Y es realmente una situación pues bastante compleja en donde ya pues vamos para casi un año, sí, el próximo 17 de marzo, en donde Caja de Ahorros fue el primero en anunciar estas medidas de aplazamiento que luego se convierten en decretos y ley y acuerdos interbancarios que permiten una extensión de los pagos hasta el 30 de junio. Efectivamente, nosotros tenemos alrededor de 66,000 clientes tomando esta medida, este beneficio de aplazamiento, y eso representa más o menos 1.640 millones de dólares en cartera de crédito aplazada. Puede representar como alrededor del 40% de nuestra cartera, y es un número significativo. Y en el sistema en general se calcula que puede estar como cerca del 50% las carteras de crédito aplazadas. Realmente los clientes tienen la oportunidad de acercarse a cada uno de sus bancos, específicamente en el caso de Caja de Ahorros. A través de nuestra página web tenemos una sección especial que se llama Plan de Apoyo Especial COVID 2019, en donde se encuentra un formulario que las personas pueden llenar para tener la facilidad de poder plantear su situación y que el banco evalúe las medidas de aplazamiento para poderles colaborar. Igual están todos los canales tradicionales, sí, de nuestras sucursales de atención al cliente para poder venir y solicitar el aplazamiento. ¿Qué deben hacer los clientes de Caja de Ahorros para acogerse a esta moratoria? Y algo que va a tener mucha incidencia en la contabilidad de un banco. ¿Realmente las propiedades seguirán valiendo lo que se costaban cuando se hizo el préstamo? ¿Y cómo se corrige eso dentro de todo el sistema bancario panameño? Mira, la manera de acogerse a la moratoria es muy sencilla. Debe poder pues, presentar su documento de identificación personal, sí, y enviar o presentar al banco un documento en donde pueda certificar que ha sido afectado por el tema de la pandemia. Eso es lo que exige el acuerdo y la ley para poderse acoger o meter dentro del beneficio de esa cartera. Y puede ser pues, un correo electrónico del empleador, una nota, sí, básicamente buscamos la manera simple de que el cliente pueda demostrar, mira, aquí tengo una afectación, y ya solo con eso el banco lo evalúa y seguramente lo verá positivamente para poder darle el aplazamiento. Así que contestando tu primera pregunta, como digo, es muy sencillo. Definitivamente, con respecto de la segunda pregunta / comentario, sí, es una realidad de mercado que frente a una cantidad de oferta tan importante como ya existía antes de la pandemia, realmente los precios tienden a tener una suerte de corrección, porque ahora definitivamente la demanda es muy baja, la que hay es muy poca. Nosotros, por ejemplo,
que es una cosa pues positiva, que dentro de las circunstancias llegamos a prestar casi 200 millones de dólares el año que acaba de terminar en hipotecas, que es un monto significativo, pero eso es la mitad de lo que teníamos presupuestado, porque realmente ha estado desacelerada la industria. Y eso tiene un impacto irremediablemente en los precios. Sin embargo, hay una realidad de mercado también, que es que el costo directo e indirecto de construcción es muy inflexible. Aquí estamos hablando de productos que son commodities y que no somos nosotros en el país, ni siquiera, pero no producimos acero o este tipo de cosas, las que controlamos esos precios. También tenemos una mano de obra que es costosa y que con los acuerdos laborales cada 2 o 3 años se revisa y casi que todo el tiempo se aumenta. Entonces eso también produce que el costo directo de construcción sea un poquito complejo y crea una fricción compleja para que se pueda ir a la baja un poquito los precios. Entonces la corrección definitivamente la pone el mercado, pero es un tema de libre oferta y demanda. Hoy realmente hay mucha más oferta de la demanda disponible, pues por razones obvias. Ahí había ya un inventario importante y agregarle que el tema de la falta de capacidad de generar flujos de las personas por la falta de empleo realmente le pone una presión importante al tema de los precios de los inmuebles. El ingeniero Landón con nosotros, Andy. Buenos días, Andrés. Buenos días, ingeniero. Un placer tenerlo aquí con nosotros en la mañana de hoy. Déjeme hacerle una de las preguntas que llegan a nuestra mesa de redacción casi todos los días. Con respecto a quiénes no pueden obtener acceso a esta moratoria. Si yo soy un empleado público y cuando yo fui a sacar mi préstamo, yo junté el salario de mi esposa con el mío y tuvimos acceso a tener el préstamo. Pero ahora mi esposa no está trabajando y yo sí. ¿Tengo derecho a acogerme a la moratoria? El propósito de la moratoria también tiene un componente social importante. Los bancos, como cualquier negocio, necesitan poder obtener el ingreso producto de lo que en cualquier otro negocio sería sus ventas. Nuestras ventas es el cobro de la cartera. E igual que cualquier otro negocio, tenemos que pagar luz, agua, teléfono, planilla. Funciona igualito. No tenemos una máquina de dinero ni ilimitadamente tenemos recursos. Entonces, obviamente hay una porción de solidaridad. Quien puede pagar, usted ponía el ejemplo de un servidor público, y gracias a Dios no ha tenido una afectación, debería poder pagar. Si, digamos, como ponía usted el ejemplo, tiene un ingreso combinado y pongamos que bajo el mismo criterio su esposa aportaba la mitad de la letra que correspondía al banco, pero usted está recibiendo su salario, bien sea porque es servidor público o porque trabaja en cualquier otra industria que gracias a Dios se ha visto menos afectada o igual está trabajando, lo correcto es que se acerque al banco y le diga al banco, bueno, tengo una afectación de la mitad de la letra, pero te puedo pagar la otra mitad, porque realmente esos recursos las organizaciones, los bancos en general, pues los necesitan. Ok, director, otra pregunta me alegra esta respuesta porque hay cosas que ocurren que cuando uno diseña cualquier medida no está prevista especificidades como esta, pero estas son cosas que llegan a nuestra redacción con frecuencia de gente que viene a pedir consejos y nosotros lo que hacemos es mandarlo ante ustedes. Pero hay otra cosa, la moratoria en sí ahora. ¿En qué consiste? ¿A qué es lo que yo voy a tener derecho con la moratoria? ¿Me van a postergar hasta a partir de julio en adelante? El pago de mis principal, me van a postergar el pago de mis intereses, pero mis intereses siguen corriendo y son acumulativos. Ok, le puedo hablar en el caso particular de Caja de Ahorros. Nosotros nos comprometimos a hacer un aplazamiento y un apoyo concreto en donde desde el primer momento planteamos la capacidad que teníamos para poder analizar y proponer un aplazamiento que no incluyera el tema de lo que comúnmente podría llamar pago de intereses sobre intereses. Ajá. El aplazamiento en sí lo que consiste es que básicamente le extiende la fecha de vencimiento del préstamo. Si usted tenía que terminar de pagar en septiembre del 2024 su crédito y ha pasado 10 meses,
usted terminará pagando en julio del 2025. Es fundamentalmente una extensión del plazo bajo los mismos términos y condiciones, porque el propósito es poder, esa medida de alivio financiero, es darle a usted la capacidad de que maneje un flujo que le permita cubrir sus necesidades alimenticias, de salud, ante la incertidumbre y tal, y poder postergar el vencimiento de su facilidad. En eso consiste fundamentalmente la medida de alivio financiero o de aplazamiento. Director, en su intervención usted dio una noticia que para mí es sumamente importante desde el punto de vista del desarrollo de la caja actualmente, de ahorro. Usted nos dijo a nosotros que ustedes estaban colocando cerca de 200 millones en nuevos préstamos. Le quería preguntar en qué segmento, porque esto es una noticia importante, la economía está sufriendo, pero hay una tendencia, porque la vivienda es una de las necesidades más importantes, sobre todo de las parejas nuevas. ¿En qué segmento de la población se ubican estos 200 billones? Porque ahí hay un mercado potencial. Gracias, ingeniero, por la pregunta, porque efectivamente lo que queremos hablar es que de cosas positivas. Este banco ha tomado el liderazgo en el tema de reactivación económica, porque si bien es cierto estamos en el medio de una circunstancia inesperada y especial, también hay que pensar que tenemos que seguir y tenemos que apoyar, y como comento con mi grupo ejecutivo, no le podemos quitar a la gente el paraguas cuando está lloviendo. Este es el momento de apoyar a las personas, a los empresarios, y es por ello que efectivamente estamos desde los últimos 5 o 6 meses con un programa muy agresivo de apoyo en reactivación financiera, y los segmentos en donde estamos entrando son fundamentalmente todos los de la cadena económica, y para buscar la protección del tejido productivo del país y esa base laboral. Específicamente, le comento, en el programa de Banca de Oportunidades, nosotros hemos aprobado alrededor de 480 préstamos por alrededor de $2 millones, y eso es un impacto importante a emprendedores y a microempresarios. Claro. En MIPES, micros y pequeñas empresas, hemos atendido alrededor de préstamos aprobados y desembolsados como 120 operaciones de crédito que representan alrededor de $11.8 millones. En créditos corporativos, en donde también hay unos volúmenes importantísimos de colaboradores en esas industrias, son $142 millones que en los últimos 6 meses hemos aprobado y desembolsado. Tenemos el programa de factoring, que es el descuento de facturas a proveedores del Estado. Es un programa que recién iniciamos en septiembre, tiene desembolsado alrededor de $6 millones. Y como bien explicaba usted, efectivamente, para las parejas jóvenes, para las personas que están iniciando su vida profesional y familiar, es importantísimo el apoyo que se le pueda brindar también en la aprobación de sus créditos hipotecarios, porque pues es la ilusión de toda familia poder tener su vivienda propia, y en ese sentido el banco cerca de $200 millones ha aprobado en hipotecas residenciales. Adicionalmente, y eso impacta alrededor de 600 familias. Adicionalmente, hemos aprobado préstamos por casi $82 millones, son alrededor de 5.000 personas también a las que hemos podido beneficiar con préstamos personales en los últimos 6 meses. Todo esto en medio de la pandemia. Al final terminan siendo alrededor de 405, 406 millones de dólares lo que hemos dado en los últimos 6 meses como parte del programa de reactivación económica y de apoyo financiero que a través del gobierno nacional, pues Banco Nacional y Caja de Ahorros vienen dando desde que la pandemia pues ha tomado una fuerza mayor y ha afectado financieramente a una cantidad importantísima de panameños. Hemos estado apoyando importantemente, como se da cuenta, casi que en todos los segmentos, del segmento incipiente, como es el de los emprendedores, hasta los proyectos de empresas ya o corporaciones, y en realidad en Caja de Ahorros tenemos básicamente para todos los segmentos de la capa productiva, tenemos un plan de apoyo financiero y tenemos recursos y el personal calificado para poder analizar todas las propuestas o todas las solicitudes de crédito que nos llegan.
¿Qué pasa, por ejemplo, el caso del ingeniero Blandón, que es bastante emblemático? Yo soy empleado público, mi cónyuge es mi deudora, pues no es un préstamo entre los dos, sino que yo soy el que estoy dándole la cara, pero mi ingreso familiar me permite balancear un poco. Esa persona, por ejemplo, puede reestructurar su préstamo para que la letra disminuya a más largo plazo, que yo creo que es mejor que estar pues con esa espada de Damocles, porque la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué pasa después del 30 de junio? Absolutamente. Es decir, al final el propósito es poder ayudar. El propósito es poder resolver la situación. Esto es coyuntural, pero ha tenido un impacto muy importante. El banco, los bancos, por definición, tenemos como el giro del negocio, prestar dinero. Y necesitamos de vuelta esos dineros. No necesitamos los activos. Ni casa, ni carro, ni... Claro. No nos interesa, o sea, no es el propósito. Ningún banco da un préstamo pensando que se va a quedar con el colateral, porque al final no lo daría. Por supuesto que el colateral es más que bienvenido, pero los créditos se dan por flujo de caja. Entonces, no es el propósito de esta organización ni de ninguna quedarse con las viviendas, con los activos productivos, con los carros de las personas. Efectivamente, estamos en circunstancias especiales y tenemos la posibilidad de poder ayudar y entendemos lo que está pasando, porque no podemos perder de vista el tema de que esto es una situación del planeta. Sí. Esto no es de Panamá. Y siempre se habla del mejor o buen o no tan buen manejo que se le está dando a esto, pero solamente lo vemos desde el punto de vista de lo que pasa en nuestro país. Esto es una situación del planeta y nadie tenía contemplado que esto iba a suceder. Claro. Esto no existía, como decía el señor presidente los otros días. En el plan de gobierno no hay una sola palabra que se acerque ni siquiera o parecida claro. a la palabra pandemia. Esto es inaudito. Entonces, nuestro mayor propósito es apoyar a las familias panameñas que forman parte de esta organización a través de su base de clientes, y tenemos todos los canales presenciales y tecnológicos para que se acerquen a la organización, planteen la situación, porque estamos en la mejor disponibilidad para hacer esas reestructuraciones y hacer esas ayudas. Esto ha ido migrando. Inicialmente el propósito era, ¿sabes? Solamente si la persona afectada es la deudora, solamente en esas circunstancias te puedo aceptar dejar de pagar. Pero pues esto fue tomando velocidad y ya luego entendimos estos temas de núcleos familiares, porque también es importante ver la otra parte. Y es que cuando viene el ingeniero Blandón, para seguir con su ejemplo, y él es el sujeto de crédito, y yo lo analizo a él como ese sujeto de crédito, y el salario de su esposa no está incorporado en esta ecuación, sí. Técnicamente, si la esposa sufre un inconveniente en su ingreso, mi fuente de pago no debería verse afectada, porque cuando yo analizo al ingeniero Blandón, él solo es capaz de poderme pagar la letra. A que con los años hicieron un pot común, como es muy normal, y todo el mundo se divide las cuentas. Al principio te decía, espérate, pues el ingeniero Blandón está trabajando y gracias a Dios no ha sido afectado, debe poder cumplir con su compromiso. Ya luego pues, fuimos entendiendo que esto fue tomando un ribete diferente y fue afectando a una cantidad espectacular de personas y se hizo pues, más necesario, y entró ese razonamiento y esa sensibilidad humana también de decir, espérate, es que ciertamente el ingeniero tiene trabajo, gracias a Dios, pero su esposa no, y eso afecta irremediablemente sus ingresos. Entonces, le decimos al ingeniero, venga, plantéenos la situación y lo reestructuramos, porque de vuelta, nuestro propósito y menos las instituciones del Estado, entiéndase, Banco Nacional y Caja de Ahorros, quieren quedarse con la vivienda, eso no va a pasar. Sin embargo, también hay que entender que nosotros tenemos una responsabilidad fiduciaria con nuestros ahorristas. Claro. Los recursos de administración de esta organización es pública, pero sus recursos son privados, sus recursos son de los ahorristas, los recursos son de los bancos internacionales que nos dan línea, y esos recursos son retornables. Nosotros tenemos que poder reembolsar
esos recursos, tenemos que pagarle los intereses a nuestros ahorristas, su capital cuando se vencen los plazos. Entonces nosotros también, como explicaba hace un momento, como cualquier negocio, tenemos una responsabilidad de generar los ingresos para poder pagar nuestros gastos como cualquier otro negocio. Qué bien que dijiste esto porque, pues, con todo el caso de la Caja de Ahorros, esto yo creo que no lo entendió ni el señor Rigoberto González ni la señora Tania Sterling, pero bueno, eso es harina de otro costal. ¿Hasta qué día uno puede acogerse a esta moratoria? Fernando, en el caso particular de Caja de Ahorros, este es el banco de la familia panameña. Y para hacer honor a ese eslogan de tantos años, tenemos un plan que se llama La Familia Se Ayuda. Nosotros tenemos hasta el 30 de junio, es la fecha establecida inicialmente para el vencimiento de esta moratoria. Estamos muy optimistas, gracias a Dios. Ayer llegó el primer lote de vacunas y creemos que esto ya, lo que viene es para mejor. No se pueden relajar las medidas de seguridad, de bioseguridad, pero lo que viene ya nos plantea un escenario mejor. Sin embargo, no tenemos la certeza absoluta que al 30 de junio el tema se pueda resolver. No está cerca de resolverse todavía para esa fecha. Lo que te quiero decir es que al final del día, nuestra fecha inicial para este periodo de moratoria va a ser el 30 de junio. Pero si después de esa fecha las personas siguen teniendo una afectación, este es su banco. Somos socios estratégicos de nuestros clientes comerciales y asesores personales de los clientes de consumo. Acérquense a su organización, planteen la situación. Seguramente los bancos están en la mejor disposición de poder ayudarlos, de reestructurar sus deudas. Este no es el momento en que ningún banco quiere alar el gatillo, por ponerlo de alguna manera. Este es el momento de ayudar y de solidarizarnos. Y también, pues, invitar al resto de los bancos que desde el punto de vista comercial apoyen también a los comercios, apoyen a esa base productiva, porque necesitamos que la solidaridad sea colectiva. ¿Qué nos está pasando? Clientes que nunca pensaron ser clientes de Caja de Ahorros, desde el punto de vista comercial, están llegando a nuestra organización porque en los bancos en los que han estado 8, 10, 15, 20 años y le han dejado sus afiliaciones, sus puntos de venta, sus cuentas de ahorro y son retribuciones para el banco, hoy día cuando ese cliente requiere de ese banco al que le ha dejado toda su reciprocidad, el banco le dice, pues no estoy en capacidad o no tengo interés de entrar en este segmento. Entonces realmente nos toca atender, porque como decía hace un momento, somos uno de los pocos que estamos liderizando el tema de reactivación económica y quisiéramos que los números fueran mayores. Quisiéramos, en lugar de poder atender a 8 o 9 mil familias en estos 6 meses con nuestras facilidades, poder quintuplicar estos números, pero hay una realidad. Financieramente, allá afuera, los clientes comerciales también tienen una incertidumbre porque las medidas de restricción afectan irremediablemente sus ingresos. Entonces, responsablemente, ni el banco le puede dar, ni el cliente va a venir a pedir recursos cuando no va a poder tener la capacidad de generar lo necesario en su flujo para ni siquiera pagar los intereses. Entonces, es realmente un trade-off allí, ¿no? Listo. Don Andrés Farrugia, gerente general de la Caja de Ahorros, como siempre, un placer escucharte y gracias por esos pantallazos para que uno alivie esta carga en medio de esta pandemia.